Hace unas semanas os hablaba del hidrógeno como vector energético y su potencial uso en automoción. Sin repetir de nuevo todo lo que contamos en aquel reportaje, podríamos decir que el hidrógeno en carretera tiene una oportunidad en larga distancia con altas necesidades energéticas en cuanto a consumo. Básicamente camiones de gran tonelaje cubriendo rutas largas con repostajes intermedios. Si la tecnología para estos camiones se desarrolla y optimiza, así como su infraestructura de repostaje, igual queda un espacio para que este tipo de tecnología se acabe aplicando en grandes berlinas de alta potencia para largas distancias y alta o muy alta velocidad para deportivos y vehículos de competición. Pero si el hidrógeno no es una alternativa a los coches de baterías, estamos condenados todos a utilizar coches de baterías, coches eléctricos. Y por otra parte, ¿qué va a pasar con todo el parque, los 250 millones de coches de combustión que tenemos ahora mismo en la Unión Europea? ¿Quién va a poder utilizarlos? ¿Qué le vamos a echar para que funcionen si nos dirigimos a una Europa donde la descarbonización va a prohibir la venta de combustibles de origen fósil? No habrá espacio tampoco para los híbridos de autonomía extendida, los eléctricos que funcionan como eléctricos en ciudad pero que luego tienen un pequeño generador a combustión para extender su autonomía y circular por carretera. ¿Qué va a pasar con todos estos en relación a los biocombustibles? Los biocombustibles están de moda, no dejan de ser combustibles sintéticos. La única diferencia para convertir un combustible sintético en un combustible bio es que el origen, la materia prima sobre la que vamos a trabajar para conseguir ese combustible, tenga origen renovable. ¿Qué va a tener que ver eso con vegetales, básicamente? Como vamos a ver ahora en un ratito. Carlos vuelve por el canal para un examen muy importante hoy de combustibles, iba a decir sintéticos, pero más corregidos, son biocombustibles, pero que también son sintéticos. Yo te voy a hacer la primera pregunta del examen, es ¿cuál es la diferencia entre un biocombustible y un combustible sintético a secas? Bien, un combustible sintético a secas viene producido por hidrógeno más CO2. Okay. Esa es la filosofía inicial. CO2 puede ser, digamos, recogido. Cuando estamos en una fábrica, pues tener esas emisiones recogidas, incluso almacenadas bajo tierra, se puede hacer, se está haciendo, de hecho, ya hay formas de esa. La otra forma de almacenamiento son los árboles que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues produce ese hidrógeno. La filosofía sería que fuera hidrógeno verde con electrolizadores, producir ese hidrógeno a partir de agua y obtener un hidrógeno con energía eléctrica verde, todo verde evidentemente, y con eso lo que nos estás produciendo son emisiones al medio ambiente. Lo que has hecho es recoger el CO2 que sí que iba a ir al medio ambiente y hacerlo reaccionar directamente con hidrógeno, y a partir de ahí pues lo que tienes es los compuestos normales de lo que parte casi todo actualmente, que es metanol. Ese tipo de producto, un alcohol, lo puedes luego a través de diversos tipos de reacciones químicas dentro de una refinería, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de refinería, y lo que vas a obtener son moléculas de tamaño y funcionalidades que tú quieras. Lo de tamaño y funcionalidades es porque al final lo que vas a producir cuando hablamos de un combustible son las mismas moléculas de diferentes tamaños, evidentemente, que estás utilizando a partir del petróleo para producir un combustible normal. Eso sería lo que llamamos nosotros sintético o e-combustible. Vale. De electricidad, la E siempre delante. Para hacerlo más eco, ¿no? Exacto. Eco, electricidad, algo así. Eso sería lo que es un producto sintético a partir de hidrógeno y CO2. Exacto. En el caso de que estemos hablando de un biocombustible, lo que realmente estamos hablando es, yo voy a coger productos desechables de temas agroalimentarios y otros, silvicultura, etcétera. Bueno, aquí tenemos los árboles, pues bueno, cuando cortamos las ramas se pueden utilizar. Entonces lo que voy a hacer al final pues es el mismo tipo de proceso, pero a partir de materiales biodegradables que tienen que tener algunas condiciones, porque evidentemente hablamos de desechos. Vale. Tiene que ser un residuo renovable, porque son residuos que la naturaleza los podemos obtener a partir de ellas, se va a producir esa renovación y que no entren en competencia con temas alimentarios. Eso hay una directiva europea, la Red Renovable, para fabricar este tipo de productos, y lo que se establece es que tiene que ser de tipo desechable, desechos que no compitan con la alimentación nuestra y de los animales, porque al final eso también supondría un aumento de costos.
Entonces, todos aquellos productos que no vayan a ese tema alimentario de las personas o los animales, lo podemos estar utilizando. Y eso pues nos da la posibilidad de que sean bides, que sea cualquier tipo de residuo en principio. Hay mil millones de cuestiones acerca de estos biocombustibles. ¿Será una solución real, realista para todo el parque, para una parte parcial del parque? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué soluciones pueden ofrecer? ¿A qué coste? Y con qué coste también, no solo económico, sino también energético. A lo largo de todo este reportaje, que va a ser algo complejo a nivel químico, vamos a tratar de resolver todas estas dudas sin meternos en demasiadas zarandajas. No será lo más apropiado técnicamente hablando a la hora de descubrir algunos de los conceptos, pero trato con este documental, como con el del hidrógeno, de ofreceros una visión general y bastante válida sobre qué va todo este tema de los biocombustibles. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Y hoy, pues eso, os vamos a hablar de biocombustibles. Nos vamos a centrar hoy en el sustitutivo de la gasolina, biocombustibles que funcionan como gasolina porque son prácticamente idénticos una vez que los has procesado a la gasolina. El biodiesel lo vamos a dejar para otro día porque ya era un tema suficientemente complejo el del biocombustible convertido en gasolina, y cuando hablemos del biodiesel puede que tengamos entre nosotros un camión de carreras que utilizan biodiesel para contaros más acerca de esta historia. Pero vamos a centrarnos hoy en la gasolina y lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la gasolina. Si yo te digo gasolina, tú probablemente pienses en el líquido que le echas al coche como un compuesto hecho por moléculas de gasolina, ¿verdad? Es lo intuitivo. A fin de cuentas, cuando bebes agua piensas que estás bebiendo moléculas de agua, pero no existen las moléculas de gasolina. La gasolina es una amalgama de moléculas, de hidrocarburos básicamente. Un lío tremendo que además tiene proporciones variables, que no siempre es igual cuando repuestas el coche. En invierno y en verano son distintas, en España y en Francia son distintas, aunque normalmente las propiedades están reguladas y eso hace que todas las gasolinas, más o menos, funcionen igual. ¿Qué moléculas componen la gasolina? Tiene una receta variable y lo vamos a ir viendo una a una porque no es nada fácil. Primero de todo, tenemos unos hidrocarburos llamados alcanos, que son también conocidos como las parafinas. ¿Qué son los alcanos y en general qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son átomos de carbono, que son estas bolitas negras, mezclados con átomos de hidrógeno. Sin entrar en demasiada química, lo que vamos a decir es que un átomo de carbono tiene valencia 4 y tiene que asociarse, o tiende a asociarse, con átomos que le permitan tener 4 electrones controlados por aquí. Una manera de mezclarse con átomos de hidrógeno para estar equilibrado, para ser algo estable, para ser una molécula estable, es la del metano. El metano es la forma más sencilla de todos los alcanos. El metano es un átomo de carbono, que es este que veis aquí en medio, que está asociado con 1, 2, 3 y 4 átomos de hidrógeno. El metano os va a sonar porque es un gas y como tal, pues no lo podemos convertir en un líquido fácilmente. Así que el metano es esta cosa que está flotando por ahí, pero no podríamos usarlo directamente como líquido a presión y temperatura ambiental. Más allá del metano tenemos el etano. El etano es lo mismo que el metano. Teníamos el metano antes, donde había un único átomo de carbono y los 4 de hidrógeno. Pues quitamos uno de los átomos de hidrógeno y lo sustituimos por uno de carbono. Y de repente tenemos 2 carbonos y tenemos 3 y 3 hidrógenos, 6 hidrógenos. C2H6, esas son las formulitas luego químicas que tenemos para definir esto. Más allá del etano tenemos el propano. El propano ya es otro átomo más de carbono metido por aquí, que vamos a ver ahora. Este es el propano. 3 de carbono, 3 más 2 de hidrógeno, 8 de hidrógeno. Esta ya es una molécula más compleja, pesa más que el etano y el metano, pero sigue sin ser líquida, sigue siendo un gas. Con 4 átomos de carbono tenemos el butano, el gas butano de la botella naranja de toda la vida. Y este todavía no está presente en la gasolina. Y al fin, dentro de todos los alcanos llegamos al pentano. El pentano es el primer componente gordo de la gasolina. Este ya es líquido, ya veis que empieza a ser algo más complejo. Tenemos 5 átomos de carbono y tenemos por aquí pues
3 y 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 átomos de hidrógeno, C5H12. Este ya puede estar líquido y representa, que lo tengo por aquí apuntado, hasta el 5% en masa de la gasolina. Esto ya es uno de los primeros componentes que tenemos. Una de las características de este alcano es que es muy volátil y justo por esa razón tiene problemas con el número de octano porque tiende a explotar fácilmente y se evapora y se va de la gasolina. Por eso la proporción que tenemos es de un 5% y no de más. Seguimos teniendo más y más hidrocarburos de este tipo, alcanos. Podemos tener de 6, que es la molécula más frecuente que podemos encontrar en la gasolina. El hexano, que es este que estoy montando ahora, es una molécula que representa hasta el 20% en peso de la gasolina que compráis en el surtidor, vamos, que es el material que quemáis básicamente cuando estáis haciendo funcionar vuestro motor de combustión. Y veis que ya empieza a ser una molécula compleja, no es sencilla. A ver, al final es una repetición constante de lo mismo, pero ya tenéis 6 átomos de carbono. Esto ya es pesado, ya es grande, ya es complejo. Podéis seguir encontrando más material, esto es el 20% de la gasolina en peso, os digo. Podéis seguir complicándoos más la cosa hasta llegar a la molécula con más átomos de carbono que está presente en la gasolina de todos los alcanos, que es el dodecano. Un aspecto relevante es entender por qué tenemos estos alcanos en la gasolina y por qué los tenemos en la proporción que los tenemos. Cuando el creador de la gasolina, el fabricante que te la va a vender, la formula, lo que hace es elegir con precisión cuántos heptanos, hexanos, pentanos, dodecanos tiene la gasolina en proporción. Las moléculas más pesadas, acercándose a ese dodecano, pesan más y por tanto son menos volátiles. Tiene una ventaja, que es que tienen un alto número de octano, así que es difícil que haya combustión instantánea, mejoran las propiedades de la gasolina por eso, se evaporan menos, así que en verano tienes menos problemas con el calor, se te va menos gasolina, se crea menos vapor en el circuito de combustión, pero tienen un problema de que dejan hollines a la hora de quemarlos y al vaporizarse menos, al ser menos ligeras, vamos a decir, se mezclan peor con el aire y se queman peor, creando combustiones menos limpias. Así que no nos podemos venir arriba echando muchas moléculas muy complejas de hidrocarburos y hay que compensar bien la cantidad de átomos de carbono que tienen esas moléculas para que funcione bien. Un aspecto curioso en este tema es que las gasolinas de verano y las gasolinas de invierno son distintas, especialmente en países con gran diferencia climática entre verano e invierno. Las gasolinas de invierno tienden a tener menos problemas de vaporización, así que se pueden utilizar moléculas más ligeras, y las gasolinas de verano hay que echarles más moléculas pesadas con más átomos de carbono para que se evaporen menos tanto en el transporte como luego en el uso. Por eso no funcionan exactamente igual unas gasolinas y las otras, ni se mezclan igual de bien en la cámara de combustión, ni se queman igual de bien después y dejan más o menos hollines. Las gasolinas de verano dejan más hollines por tener moléculas más pesadas, las gasolinas de invierno pueden jugársela a tener moléculas más ligeras y por tanto tener una combustión más limpia. Después de los alcanos tenemos los alquenos, que suenan parecidos, se parecen, pero tienen algo especial, y es que el enlace entre dos de sus átomos de carbono es doble. Esto quiere decir que dos de los agujeritos, os decía antes que el carbono tiene 4 agujeritos, 4 puntos que se tienen que ocupar, vamos a decir, pues se utilizaban antes para unirse a átomos de hidrógeno y a otros átomos de carbono, pues 2 de ellos están unidos entre sí. Eso quiere decir que hay un enlace doble entre 2 átomos de carbono. Tiene menos hidrógeno, por tanto, esta molécula respecto a una molécula equivalente de los alcanos. Los alquenos, gracias a eso, digamos que son más pesados, tienen un mejor control de la parte del octanaje, tienden menos a explotar, tienden menos a volatilizarse, pero como en el caso de los alcanos grandes les ocurre lo mismo, generan hollines y tienen una combustión, vamos a decir que menos limpia. Y después de los alcanos y los alquenos tenemos los cicloalcanos. Los cicloalcanos molan más. Los cicloalcanos, si os fijáis, este tiene 6 átomos de carbono, los cicloalcanos lo que tienen es un anillo de átomos de carbono unidos. Es decir, antes esto era abierto y aquí teníamos un hidrógeno y aquí otro, eso sería un alcano. Los cicloalcanos lo que están es cerrados. ¿Fijáis? Este sería un ciclohexano. El ciclohexano es eso, hexano de 6 átomos de carbono
Los cicloalcanos tienen de nuevo la ventaja de vaporizarse poco y de subir el número de octano. Y de nuevo, como tienen menos hidrógeno que los alcanos normales, pues ofrecen menos energía a la hora de quemarse y de nuevo generan hollines y partículas a la hora de quemarlos. Así que es esa mezcla para estabilizar y hacer menos volátil el combustible, para hacerlo más líquido, para hacerlo más estable, pero que no se puede usar en exceso porque pierdes energía y generas hollines con ello. Parecido a esos cicloalcanos tenemos los bencenos, que también están presentes en la gasolina, pero que son cancerígenos y que están regulados para evitar que haya muchos. ¿En qué se parece un benceno a este ciclohexeno? Pues que vamos a quitar un hidrógeno a cada uno de los carbonos y esta estructura, si todos estos enlaces entre los carbonos pasan a ser dobles, pasamos a tener el benceno. El benceno tiene propiedades interesantes porque es energéticamente más potente si lo quemas que el ciclohexano que hemos visto antes y además tiene otra ventaja y es que también controla el número de octano, evita la detonación, pero dado que está muy desaconsejado por temas de salud porque está reconocido que estas formas son cancerígenas, pues no se puede utilizar en cantidad. A este tipo de estructuras, que las hay todavía más complejas, se les llaman aromáticos, cuando tienes este círculo cerrado y empiezan a existir enlaces dobles entre los átomos de carbono. Dentro de los aromáticos tenemos los bencenos que habéis visto, los toluenos, los silenos y no se quedan las cosas aquí porque dentro de la amalgama que conforma la gasolina también tenemos aditivos, detergentes, antioxidantes, estabilizantes, etanol que por ley se está empezando a integrar dentro de la gasolina y que luego hablaremos de él. Y al final, la formulación fina hace que tengamos una gasolina que es compleja y que es un trabajo industrial realmente reseñable. Así que si habéis llegado hasta aquí y no os habéis dormido o muerto todavía, lo que habéis visto es que generar moléculas, hidrocarburos, seleccionarlas y mezclarlas para conseguir la gasolina es un proceso químico complejo, industrial complejo, se consigue en las refinerías y los fabricantes tienen que ser muy finos a la hora de elegir cuántas moléculas meten de cada tipo para hacer una buena gasolina que no se evapore, que no se detone sola, que no deje residuos. Un lío, vamos. Y ahora lo que vamos a hacer es preguntarnos, ¿cómo genera esto energía? La gasolina tiene mucha energía y para liberarla lo que hacemos es quemarla. La gasolina tiene, para que tengáis aquí el dato, 46 megajulios por kilo o 12,78 kilovatios hora por kilo de poder calorífico inferior, que es mucho. El proceso de obtención de energía es coger estos hidrocarburos y mezclarlo con oxígeno, moléculas de oxígeno. Las moléculas de oxígeno al final las podemos encontrar directamente en el aire, entonces lo que hacemos es meter en una cámara de combustión estas moléculas de oxígeno, las empezamos a apretar con los hidrocarburos, saltamos una chispa y se genera una reacción. Y de esta reacción van a aparecer, por un lado, CO2, que es átomos de carbono con doble enlace a dos átomos de oxígeno, queda el tema cubierto, y tenemos, por otro lado, vapor de agua, H2O. El otro día ya hablamos del H2O, así que sacamos de esta mezcla, la agitamos, la explotamos, ¡pum!, y salen estas cosas. Esto es un proceso que libera energía. Curiosamente, el 45% de la energía es la de unir los átomos de carbono con los átomos de oxígeno para obtener esas moléculas de dióxido de carbono y el 55% de la energía viene de unir esos otros átomos de oxígeno con los de hidrógeno para obtener vapor de agua. Y aquí podrías pensar, pero si a mí lo que no me interesa es emitir dióxido de carbono, ¿no podría yo quitar átomos de carbono a esto y quedarme con un combustible que tenga más hidrógeno en proporción al carbono de manera que emita menos dióxido de carbono o que directamente no emita ninguno? Podríamos ir al extremo de directamente utilizar solo hidrógeno y quemarlo con oxígeno, que es lo que hablamos el otro día del hidrógeno en combustión. Los problemas ya los vimos. El hidrógeno no lo podemos tener líquido en temperatura y presión ambientales. Es muy difícil, de hecho, tenerlo en líquido, incluso aunque lo aprietes todo lo que quieras, alcances la presión que te dé la gana. Justo por eso el hidrógeno no era factible utilizarlo. ¿Qué ocurre? Que si utilizas otro tipo de combustibles con menos átomos de carbono, llega un momento que ya no lo puedes tener tampoco líquido. El caso de los gases, de los metanos y este tipo de gases que tienen menos carbonos, no son estables, son más volátiles y no se pueden mantener en estado líquido. Por eso la gasolina al final acaba utilizando los átomos de carbono y la cantidad de ellos
como un estabilizador que permite mantener todos estos hidrógenos licuados dentro de esta amalgama. Es la manera de conseguir un combustible que tiene mucha energía, porque es denso energéticamente hablando, pero que también tiene un formato muy amigable a la hora de manejarlo, que es el formato líquido en temperatura y presión ambientales. Podrías pensar en otros hidrocarburos que tengan menos átomos de carbono para conseguir también combustiones con menos CO2. Esto es lo que se consigue quemando etanol o metanol, que son moléculas que tienen menos átomos de carbono y que además introducen átomos de oxígeno en las mismas. El metanol es esto, son dos carbonos, uno de los carbonos tiene asociado un átomo de hidrógeno y ese átomo de hidrógeno tiene asociado un átomo de hidrógeno. Esto es más limpio a la hora de quemarlo, se mantiene, además el metanol tiene la ventaja, el etanol, perdón, de que sigue siendo líquido a pesar de que tenga pocos átomos de carbono y se mantiene, como digo, líquido a temperatura y presión que podemos encontrar en la calle, pero tiene otro tipo de problemas. Los problemas son que necesitas más volumen para conseguir la misma energía a la hora de quemarlo y por otro lado es tremendamente ácido, lo cual corroe las piezas internas del motor. Por eso, aunque se ha puesto de moda utilizar el etanol, que además se puede obtener de maneras que no tienen que ver con el petróleo crudo, tiene una serie de problemáticas para funcionar en motores de combustión actuales que han evitado que se utilice al 100%. Se utiliza mezclado, de hecho por ley y por obligación dentro de la gasolina actual para quitar la dependencia que teníamos del petróleo crudo metiéndolo en proporciones del 10% o hasta del 85%, pero los motores a partir de cierto porcentaje tienen que estar habilitados para poder utilizar esto si uno no quiere tener problemas en las juntas, conexiones, gomas y sistema de inyección de combustible. Y hasta aquí hemos llegado con todo lo que son los componentes de la gasolina, pero hemos hablado de que los componentes de la gasolina salen del petróleo y ahora lo que vamos a ver es cómo se obtienen y sobre todo de dónde sale el petróleo, porque uno de los problemas que tenemos con la gasolina es que no es renovable. El origen del petróleo. Podríamos decir, haciendo un chiste malo, que el petróleo en verdad sí es renovable. El ciclo de renovación lo que pasa es que es muy largo. Desde que los vegetales que lo conforman, el fitoplancton, los animales que conforman el petróleo en origen, absorben carbono y lo convierten en parte de su anatomía y después se acaba convirtiendo en petróleo y lo podemos utilizar, quemar y liberar ese carbono de nuevo al aire, eso es un proceso que dura millones de años. Por eso el petróleo no lo podemos considerar renovable porque lo gastamos muchísimo más rápido de lo que se produce y no podemos hacer ese ciclo cerrado de renovación. El petróleo es el resultado de la acumulación en el lecho marino de materia orgánica, principalmente vegetal, en la forma de plancton y sedimentos. Al acumularse en grandes profundidades con poco oxígeno, esta materia orgánica, con sus átomos de carbono e hidrógeno, no llega a descomponerse completamente. A lo largo de centenares de miles de años se acumulan sedimentos sobre estos residuos orgánicos. La presión va subiendo sobre este material semidescompuesto, así como la temperatura, y esto genera una sustancia llamada querógeno, que es una especie de pasta. Esta va bajando en profundidad y cuando está a entre 2 y 6 kilómetros de profundidad, sufre un proceso que se llama catagénesis. Esta catagénesis sucede cuando se alcanzan entre 60 y 120 grados centígrados. En ese momento el querógeno empieza a descomponerse y forma hidrocarburos líquidos en forma de petróleo y de gas natural. Formados estos compuestos, como son menos densos que el material que lo rodea, empiezan a subir hacia la corteza terrestre. A veces se quedan atrapados en grietas y fallas, que son esos sitios donde luego hacemos pozos petrolíferos para extraerlos, o en otros casos llegan a surgir directamente a través de la propia corteza terrestre, manando como en un manantial, que es como al principio descubrimos este material. El principal problema del petróleo es que tarda esos millones de años que os he contado en crearse y estamos cogiendo un reservorio de carbono que quedó fijado en ese material y lo estamos liberando muy rápido a la atmósfera, lo cual nos está creando esta situación de efecto invernadero que tratamos de evitar. ¿Cuál es la solución? Buscar otro proceso donde el ciclo del carbono vaya más rápido para no tener que pasar por ese proceso de millones de años que al final cambia la balanza de carbono que tenemos en el ambiente. Y pasemos ahora a hablar de combustibles sintéticos. Los combustibles sintéticos buscan obtener los mismos hidrocarburos que tenemos en el petróleo. Tenéis que pensar en la gasolina como esa extracción de los hidrocarburos del petróleo para convertirlos después de mezclarlos y extraerlos a una temperatura determinada en gasolina. Pues lo que va a buscar la creación del combustible sintético es esos mismos hidrocarburos conseguirlos de otra manera a partir de otras materias primas.
En los años 20 del siglo pasado, en Alemania, tenían un problema geoestratégico. Tenían mucho carbón, pero carecían de yacimientos de petróleo. El Tratado de Versalles prohibía a Alemania acceder a recursos petrolíferos. Por eso dos químicos, Franz Fischer y Hans Tropsch, empezaron a trabajar en el Instituto Kaiser Wilhelm en una manera de transformar el carbón en combustible líquido. En 1925 la pareja dio con lo que ahora se conoce como proceso Fischer-Tropsch. Es un proceso largo y complejo, pero básicamente lo que hace es tomar carbón y acabar consiguiendo a partir de él hidrocarburos. Para ello lo primero que se hace es gasificar el carbón. Para gasificarlo lo que se le hace es calentarlo y pasarle vapor de agua y oxígeno, con lo que se genera monóxido de carbono e hidrógeno. Este gas, el monóxido de carbono y el hidrógeno, se le denomina gas de síntesis, al que hay que limpiarle impurezas en forma de azufre y cenizas. Una vez tenemos ese gas de síntesis limpio, se mete a una temperatura elevada de unos 150 grados en un catalizador de hierro. El hidrógeno y el monóxido de carbono son absorbidos por el hierro, se quedan ahí pegados en la superficie y sobre esa superficie de hierro empiezan a reaccionar. Los átomos de monóxido de carbono y de hierro reaccionan y se generan las moléculas de los hidrocarburos que gotean sobre la superficie del catalizador. Este proceso permitió a Alemania tener su propio combustible sintético a partir de carbón y se utilizó ampliamente en la Segunda Guerra Mundial, pero seguía teniendo un problema de base si lo queremos enfocar como un combustible renovable, y es que se utilizaba carbón como elemento inicial para crear ese combustible sintético, así que tampoco nos servía porque el carbón sigue siendo un material fósil y no lo podemos meter dentro de ese ciclo de la renovabilidad. Aquí es donde entra el concepto de los biocombustibles en juego. Cuando el año pasado os hablábamos del Peugeot 9X8, os contamos de la mano de la gente de Total Energies, de Carlos Belvis, de los responsables franceses del proyecto y también de Peugeot, cómo en las 24 horas de Le Mans se emplea un biocombustible denominado Excellium 100, que está creado a partir de residuos vegetales, pero que es totalmente equivalente en su combustión a la gasolina. La pregunta es, ¿cómo se obtiene ese combustible? Realmente los procesos químicos para obtener biocombustible no están muy lejos de esos que hemos visto para transformar carbón en combustible líquido. La gran diferencia es que en lugar de tomar carbón como materia prima inicial, lo que se toma es biomasa. Y esa biomasa lo que se va a hacer es transformar en un etanol y ese etanol después, a través del proceso de Fischer-Tropsch, se va a convertir en hidrocarburos. O sea que hay que meter un paso previo para poder conseguir el gas de síntesis a partir del etanol y una vez que tengamos el gas de síntesis lo podemos convertir en biocombustible. Conseguir el etanol a partir de residuos vegetales es bastante sencillo. Se trituran estos residuos, se les hace pasar por un proceso de hidrólisis que consiste en descomponer celulosa en azúcares más simples a partir de aplicar enzimas o ácidos a los residuos triturados, y cuando tenemos estos azúcares simples, estos se pueden fermentar aplicando microorganismos como levaduras o bacterias para liberar etanol y dióxido de carbono. Lo que nos quedará por hacer es destilar este etanol para poder aplicarlo al siguiente paso. El problema de obtener etanol de esta manera es el consumo energético. El proceso de convertir esa biomasa en etanol hace que por cada julio de energía que obtenemos en el etanol tengamos que gastar medio julio en el procesado, lo cual hace que sea intensivo energéticamente hablando. El problema, como os decía antes, con el etanol es que el etanol no se puede utilizar en un motor de combustión tal cual, porque no están preparados los motores que tenemos hoy en día para utilizarlo. Así que hay que coger ese etanol y convertirlo mediante ese proceso Fischer-Tropsch en hidrocarburos. Lo primero que vamos a hacer para conseguir esta transformación es tomar el etanol y someterlo a un proceso de reformado de vapor. Este proceso de reformado de vapor consiste en juntarlo con vapor de agua a alta temperatura e insertarlo en un catalizador que contiene níquel, platino, rodio y rutenio, todos ellos soportados sobre alúmina, que van a absorber estas moléculas que tenemos del etanol y del vapor del agua y que van a reaccionar liberando monóxido de carbono e hidrógeno. Una vez que ya tenemos monóxido de carbono e hidrógeno extraídos del etanol, lo que podemos hacer ahora directamente es hacer ese proceso Fischer-Tropsch y convertirlo en parafinas, en hidrocarburos, y de ahí acabar obteniendo un combustible equivalente a la gasolina. Pero ¿por qué es bio? ¿Por qué es renovable este combustible? ¿Por qué puede llegar a ser interesante? Es bastante fácil de entender el porqué. La biomasa fija carbono en plantas de manera rápida, vamos a decir, y si nosotros cogemos esa biomasa, la convertimos en etanol, de etanol pasamos a hidrocarburo, el hidrocarburo lo quemamos en el motor y liberamos CO2 y vapor de agua, volvemos a liberar ese carbono que se había fijado en la planta hace pocos años relativamente, o pocos meses incluso, y ese carbono vuelve en el ciclo a
fijarse en otras plantas que vuelven a poderse trabajar como biomasa y vuelven a poderse convertir en combustible, que se vuelve a quemar, que vuelve a subir, que vuelve a bajar. Es un proceso cerrado, es un proceso renovable, es un proceso que constantemente se puede repetir, pero tiene truco y tiene problema. Para poder completar ese proceso necesitamos mucha energía, entre 3 y 8 veces más energía que la energía que podemos obtener del combustible. Eso es un problemón. Si esa energía que necesitamos para hacer ese proceso de conversión de la biomasa a combustible lo conseguimos a partir de energías renovables, de energía eléctrica limpia, entonces estaremos en un proceso que realmente nos está eliminando carbonización, nos está descarbonizando, nos está eliminando CO2 del proceso. En cambio, si esa energía eléctrica aplicada a esa biomasa para convertirla en combustible es conseguida a través de procesos eléctricos que sí emitan CO2, pues no tendremos un combustible limpio, verde o renovable. Limpio entendiendo por limpio esa parte de la carbonización o descarbonización. Ahora hablaremos de otras emisiones de contaminantes que sí están asociados con estos biocombustibles. Pero hay una serie de problemas que no podemos dejar pasar de los biocombustibles. El primero de todos es la eficiencia. Si para conseguir un julio extraído del combustible para mover las ruedas tengo que gastar entre 3 y 8 julios en el proceso productivo de ese biocombustible, tengo una eficiencia horrible. Estoy hablando de una eficiencia de 1 a 8. Ese tipo de situación de eficiencia hace que sea mucho más efectivo colocar el julio de la producción energética directamente a través de la red eléctrica en las baterías de un coche eléctrico, que se pueda aprovechar la mitad, un medio, incluso más, un sexto, tal vez un cuarto, me da igual, pero siempre va a ser más que ese 1/8 que manejamos para los biocombustibles. De esa problemática de eficiencia se deriva la segunda problemática, que es el coste. Tener que meter tanta energía para convertir la biomasa en combustible hace que sea pues mucho más caro, el doble, el triple más caro que un combustible convencional extraído de la tierra, una gasolina, y también mucho más caro energéticamente hablando que el kilovatio hora, que el julio extraído de la producción eléctrica verde y puesto en las ruedas de nuestro coche. Esos dos factores ya directamente hace que no sea un tipo de combustible o un tipo de solución de movilidad que realmente valga para todo, para todos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Tiene que ser un tipo de uso, el de los biocombustibles, donde esos factores de eficiencia y de coste no sean relevantes porque no haya otro sustitutivo posible. ¿Es posible hacer una estimación del coste por litro antes de impuestos de estos combustibles versus gasolina? Pues como mínimo es el doble, incluso el triple, porque lo que nos estás haciendo son pequeños volúmenes. Es que siempre estamos en el tema de los volúmenes que fabrican. Evidentemente llegará un momento en que esas gasolinas bio o gasóleo bio, el HVO, pues lo vamos a tener que meter también en las gasolinas que se venden en el poste de una gasolinera. Eso evidentemente repercutirá en el precio, pero es algo que es a volumen. Cuanto mayores volúmenes, al final los costos bajan. Una batería, o por otra vez la batería, ¿sí?, ha tenido una evolución de bajada de precio por kilovatio. Entonces estamos en la misma. Estamos en un periodo que vamos a hacer pruebas de todo tipo de combustibles y tendremos al final pues unos precios que sean más asequibles, porque tenemos que mantener el parking que tenemos aquí lleno de coches. No creo que haya muchos eléctricos. Vale. Y estos tendrán que estar en 2050 una buena parte de ellos en el mercado. Vale, rematando esto, no va a poder ser el combustible más económico que la energía que se aplica para crearlo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que entra un poco la cuestión de siempre. Si el kilovatio hora empleado para crear esta gasolina sintética vale X y hay una serie de procesos industriales, una serie de pérdidas de eficiencia, cuando yo al final meto esa gasolina, me habrá costado más que si hubiese metido ese kilovatio hora dentro de una batería. Sí. Entiendo lo que me dices de aplicar en el parque viejo, pero igual por igual tiene pinta de que... Pero todavía no sabemos cómo van a ir los impuestos. Vale, o sea que se puede jugar ahí esa palanca también. Es que, vamos a ver, tienes todos los coches de gasolina y gasóleo que tienen una entrada el Estado de impuestos y al final tendrán que cambiar de alguna manera para poder conseguir metiendo el dinero dentro del Estado. Y esos son los servicios que nos dan a todos. Entonces, ahí va a haber una evolución, evidentemente, a la baja en lo que puede ser los costos de producción de este tipo de combustibles, pero evidentemente también habrá un tema de costos en el eléctrico y en el fiscal, sí. Siempre va a ser una fiscalidad que depende de los estados.
Es imposible predecir aquí el coste de nada, básicamente. Los servicios que nos da el Estado, carreteras y demás, tiene que salir de algún sitio. Ese es el tema. Luego está el problema de las emisiones. Cuando quemamos biocombustibles, emitimos CO2 y vapor de agua. Eso, dentro de lo malo, el vapor de agua emitido a ras de suelo, ya lo vimos el otro día en el hidrógeno, no tiene un impacto. Y la emisión del CO2 queda compensada por cómo se fija luego ese CO2 en las plantas que vamos a volver a utilizar para generar biocombustible. ¿Dónde está el problema de las emisiones? En las otras cosas que se emiten cuando quemamos. Cuando quemamos combustibles también emitimos óxidos de nitrógeno, porque el aire que utilizamos para extraer el oxígeno y mezclarlo con los hidrocarburos también contiene nitrógeno, y el nitrógeno se calienta de gratis dentro de la cámara de combustión, se asocia fortuitamente también con el oxígeno y se emita por el tubo de escape. Y los óxidos de nitrógeno en centros urbanos son un problema que es el problema de contaminación que tenemos en España en las grandes urbes. Generan muchos problemas de salud. También se emiten partículas microscópicas, hollines. Al final, toda esa historia que os he hablado antes de los hollines, que venían de las largas cadenas de hidrocarburos que al final acaban generándonos esa problemática de hollines por el escape, pues eso también está ahí presente. Podréis pensar, pero bueno, puedo trabajar con catalizadores, con filtros, con reductores de urea para tratar de gestionar los óxidos de nitrógeno y las partículas, pero por más que le queráis poner tapas al tubo de escape para cubrir eso, no tenemos todavía una solución tecnológica para atraparlos todos y eliminarlos de la ecuación. E incluso aunque lo tuvieses, ese filtrado implica gastos, pérdida de eficiencia, pérdida de energía. Todo al final se sobrecomplica y nos lleva otra vez al mismo punto de partida. Solo tiene sentido este uso de biocombustibles cuando no haya otro recurso posible para electrificar esa movilidad, o por lo menos para descarbonizarla, vamos a decir. Y no podemos olvidar que dentro de todos los componentes de la gasolina sintética que estamos creando, de ese biocombustible, probablemente también tengamos bencenos por ahí metidos, esos bencenos cancerígenos que por ley no se pueden meter en gran cantidad, pero que siguen estando por ahí pululando porque se necesitan para estabilizar la gasolina y controlar el número de octano. Y luego tenemos un problema de escala de producción. Por más que ahora nos cuenten mediante notas de prensa, anuncios en la tele y todo lo demás que los biocombustibles ya están disponibles en todas las gasolineras y los podéis utilizar y es la solución del futuro y bla bla bla, la realidad está muy lejos de eso que nos están contando. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo concreto. En España, Repsol va a producir en 2030, no ahora, en 2030, 2 millones de toneladas de combustible bio. Ese es su objetivo. Ahora está produciendo menos de 1 millón de toneladas. La pregunta es, ¿cuánto combustible gastamos en España en transporte rodado en coches y en camiones? Pues gastamos 30 millones de toneladas. Es decir, la capacidad productiva proyectada para 2030 no serviría ni para cubrir el 6% de lo que estaremos gastando de combustible en España en ese momento. Y eso refuerza mi punto anterior. Los biocombustibles pueden tener su espacio, pero su espacio no es el uso genérico, no es el uso mayoritario, porque no tenemos la capacidad productiva, son muy caros y tienen ciertos problemas que no podemos resolver en cuanto a emisiones, eficiencia y todo lo demás. Además, hay que sumar a todo esto un hecho intrínseco, y es que no tenemos, como decíamos el otro día con el hidrógeno, un exceso de producción eléctrica verde que utilizar para generar estos biocombustibles. Si tuviésemos excedencia de producción eléctrica, si tuviésemos reactores de fusión como el de ITER funcionando todos por todos los sitios y nos sobrasen kilovatios hora por todas las esquinas, sería lógico aplicar ese exceso de capacidad productiva eléctrica en generar esos biocombustibles. Pero no teniendo exceso de capacidad productiva de electricidad, es mejor utilizar métodos y sistemas más eficientes para sacar más provecho a los kilovatios hora que ya estamos siendo capaces de generar verdes. De otra manera, lo que estaremos es separando recursos y disponibilidad para apalancarlos contra hidrocarburos que siempre nos generan cierto tipo de problemas que si aplicamos esa energía eléctrica directamente a coches de baterías, no tenemos. Pero oye, que también tiene ventajas y ciertos usos el biocombustible y no se los podemos negar. Para empezar, los 250 millones de coches que tenemos en Europa funcionando ahora mismo con motores de combustión tendrán que utilizar un combustible que progresivamente acabará siendo más y más bio, más y más sintético a medida que la Unión Europea vaya subiendo las cotas en su objetivo de descarbonizarse. Este tipo de biocombustibles para parque ya existente puede suponer una opción, una ventaja o por lo menos una alternativa a las gasolinas convencionales, quitándonos la dependencia geoestratégica de los países productores de petróleo y también liberándonos
en ese ciclo de CO2 completo. La problemática en esos usos es el coste, como hablábamos antes. Para vehículos clásicos, para vehículos deportivos históricos, para los que guardamos una pieza histórica que queremos seguir usando, estos biocombustibles nos ofrecen un futuro para ellos. Poder encontrar una gasolinera con biocombustible nos permitirá seguir usando el 580 Sporting que tengo yo del 92, ¿era? Del 96, sin tener un problema de suministro, porque la gasolina sintetizada de manera bio va a permitir que lo pueda seguir utilizando teniendo ese ciclo de carbono cubierto, aunque siga emitiendo partículas malas para la salud por el tubo de escape. Pero para ese tipo de usos, si lo pensáis, ese tipo de coches se disfrutan fuera del centro urbano y su aporte a la contaminación neta de una ciudad es mínima, porque estamos hablando de un parque mínimo. ¿Qué otro tipo de usos podemos verle a este tipo de biocombustibles? En la norma Euro 7 ya se hablaba, y ya se habla de hecho, de un tipo de certificación para vehículos eléctricos de autonomía extendida e híbridos enchufables en la que el coche va a geolocalizarse cuando entra dentro de un entorno urbano que tenga una situación de contaminación o que potencialmente tenga coartado el acceso a vehículos con combustión. En esos momentos, ese tipo de vehículos, como el MX30 de Mazda de autonomía extendida o cualquier otro híbrido enchufable, lo que va a hacer es colocarse en modo puramente eléctrico por obligación. Y en ese momento vas a utilizar el coche sin emisiones de partículas ni emisiones de óxidos de nitrógeno. Y cuando salgas a la carretera, cuando hagas ese viaje de larga distancia, de alta intensidad energética, conduciendo rápido con mucha carga, esos biocombustibles podrían servir para alimentar esos generadores eléctricos integrados en los coches. Es la alternativa a esa pila de hidrógeno, al hidrógeno en combustión que comentábamos el otro día, porque a diferencia de esas soluciones de hidrógeno, los combustibles sintéticos son más fáciles de manejar, más económicos su uso, porque ya tenemos esos propulsores que funcionan con ellos, y mucho más versátiles. La propia cadena de suministro ya está preparada para funcionar con ellos. Sí, hay que tener en consideración que emitir óxidos de nitrógeno y partículas en vías abiertas y desiertas donde no hay gente acaban implicando poco problema de contaminación, porque la concentración del óxido de nitrógeno y de las partículas en los centros urbanos es lo problemático, no emitirlos en medio de una carretera abandonada de la mitad de Aragón. La realidad, y me voy a las conclusiones con esto, es que esos biocombustibles, por coste, eficiencia, disponibilidad, yo los sigo viendo como una opción minoritaria que, por más que se escale y se haga crecer, va a seguir siendo una solución adicional que tiene que llegar para complementar el grueso de las soluciones de descarbonización. Probablemente tengan más posibilidades y papeletas de convertirse en una realidad tangible que la temática del hidrógeno en vehículos particulares, pero no van a dejar de ser eso. ¿Qué? ¿Un 6%, un 5% de los transportes que podamos hacer con estos vehículos? Tal vez para camiones, para larga distancia, para complementar las baterías en movimiento cercano urbano, para esos trailers de mucho gasto energético que llevan mucha carga encima, también puedan ser una solución, pero está por ver. Lo comentaba Carlos Belvis en la entrevista que os hemos ido intercalando dentro de este vídeo. Puede ser que el uso de estos biocombustibles también requiera cierto grado de subvención, o por lo menos que no recaigan sobre ellos la misma carga impositiva de los hidrocarburos. Sería una manera de mantener vivo ese parque móvil compensando ese extra de coste que tienen estos biocombustibles. Pero si eso no se subvenciona, y habrá aquí muchas opiniones en los comentarios acerca de no subvencionarlos, no podemos perder la pista de que estamos hablando de combustibles que ahora mismo en competición cuestan entre 3 y 6 veces más de lo que costaría una gasolina convencional extraída del petróleo. Y si multiplicáis por 3, por 6, por 2,5 el coste de la gasolina, me parece que vais a tener pocas ganas de repostar. Sigo pensando que para un Porsche 911, un Ferrari, un 580 del año de la Tana, un 124 que tenéis guardado, que solo hacéis 5.000 kilómetros al año, el hecho de echarle gasolina a 3 euros, a 4 euros, esta biogasolina, no va a cambiar el mundo, porque va a ser un disfrute y es como darle de comer al caballo. Pues oye, es un gasto, una inversión, voy a decir, en diversión. Lo que es muy distinto es tener que gastarse 4 o 5 euros por litro para vuestro electrodoméstico de transporte. Ahí es donde no se sostiene este uso de biocombustibles. Espero que os haya quedado claro a pesar de del tortazo de química que os he metido y de todo este tochete, pero quería solventar estas dudas para que entendáis realmente cómo funcionan estos biocombustibles, cuál es su origen, y más adelante este mismo año espero poder enseñaros cómo se repostan y cómo entregan potencia de la misma manera en un motor, incluso hacer un análisis químico para ver que son indistinguibles de la gasolina, cosas que iremos viendo en coches de carreras este año 2024, también de la mano de Total Energies, que como podéis ver
además de ser nuestro partner, pues ha gastado dinero en todo. Está en el hidrógeno, está en los biocombustibles, está fabricando baterías con SAF, está generando electricidad. Es una compañía de energías, que dicen ellos ahora. Y también resulta curioso ver cómo todas estas, tanto Total como Repsol, como tantas otras, van intentando girar para amoldarse, pero ni las propias compañías energéticas parecen tener del todo claro que la apuesta sea un solo camino. Y se han abierto a todas esas opciones, al hidrógeno, a los biocombustibles, a los eléctricos, para tratar de cubrir todas las opciones que puedan venir en un futuro en función del marco regulatorio y de la evolución técnica. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones o queréis comentar algo, lo podéis hacer ahí abajo en los comentarios. Espero que os haya parecido interesante este pequeño corte vídeo sobre biocombustibles y nos vemos pronto con otro vídeo de otra historia. Un saludo. ¿Y te gusta powerar? ¿Cansado de esperar nuestra nueva gorra? Por fin os puedo decir que ya va camino de producción, la tendremos con nosotros en primavera. ¡Aleluya! Y mientras llega, recordaros que podéis ayudarnos haciéndoos mecenas del canal. Los mecenas, junto con los propietarios de los usados sí pero interesante que han aparecido en el canal, comparten con nosotros un grupo de Telegram privado para estar al tanto de las novedades del canal y además organizamos para ellos visitas y encuentros por toda España. El año pasado estuvimus en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga y ahora nos toca una visita al Museo y Circuito Fernando Alonso. Será esta primavera y todavía podéis llegar a tiempo si os dais prisa.